Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie El Enigma Andino. En este capítulo vamos a abordar el tema del Valle Sagrado de los Incas. El Valle Sagrado de los Incas tiene una longitud de más de 100 kilómetros de largo y está orientado desde el noroeste al sureste dentro del departamento del Cuzco. No obstante, se conoce con el nombre de Valle Sagrado al tramo del valle por el que discurre el río Vilcanota, llamado también Vilcamayo, y que en quechua significa río sagrado, y que pasa a llamarse el río Urubamba al discurrir por la población de dicho nombre, siendo el río más importante de los muchos existentes en el valle, el cual desemboca en el río Ucayali en la cuenca del río Amazonas. Este tramo del río Urubamba comprende los poblados de Pisac, Calca, Yucay, Urubamba y Ollantaytambo. Si bien vamos a referirnos únicamente a las poblaciones de Pisac y Ollantaytambo, lugares en donde se encuentran los restos arqueológicos más relevantes de la zona. Tal como veremos a continuación, Pisac y Ollantaytambo constituyeron dos de las ciudades y complejos ceremoniales más importantes del Valle Sagrado, tanto por su estratégica ubicación como fortalezas de defensa y control, como por la benigna climatología que permitía el cultivo de los diversos tipos de hortalizas, así como el mejor grano de maíz del Perú, entre los que cabe destacar el maíz morado, único en su especie, o el de color blanco, llamado choclo, y que es el grano de mayor tamaño del mundo. Según las fuentes oficiales, los ya mencionados complejos de Pisac y Ollantaytambo, así como el resto de ruinas arqueológicas que ya hemos visto en anteriores programas y otras que veremos más adelante en próximos capítulos, fueron construidos durante el reinado del Inca Pachacútec Yupanqui, a mediados del siglo XV, entre los años de 1438 al 1471. Bueno, esto es lo que nos dice la arqueología oficial o la historia oficial. Pero tal como veremos en las imágenes siguientes, el tipo de construcciones ciclópeas que aparecen en dichos lugares, donde grandes moles de piedras de granito de más de 100 toneladas de peso están unidas y encajadas milimétricamente sin ningún tipo de argamasa o cemento, y donde ni siquiera cabe una hoja de afeitar entre ellas. Y esto hace que dudemos seriamente de la capacidad de los incas para transportar dichas piedras colosales desde distancias muy lejanas, atravesando valles, ríos y montañas, sin utilizar la rueda ni conocer el hierro, sino arrastrando las piedras sobre troncos de madera y empujándolas mediante cuerdas hechas con cuero de llamas o alpacas por cientos de hombres, subiéndolas mediante supuestas rampas kilométricas cuya construcción sería 10 veces mayor que el propio monumento a construir, para colocarlas, además, en espacios con pendientes superiores a 45 grados de desnivel y sin que existan en dicho lugar esplanadas lo suficientemente extensas como para permitir a cientos de hombres tirar de la cuerda. Y bueno, ya para rizar el rizo, se nos dice que fueron talladas mediante el golpeo con otras rocas de color negro, es decir, unas piedras que cabían en la mano, no más. Es decir, que ni siquiera tenían o utilizaban un escoplo y un martillo. Pero, como dice el refrán,
una imagen vale más que 1000 palabras. Así que, a continuación, pasaremos a ver dichas imágenes. A unos 30 kilómetros al noreste de Cuzco, dará comienzo nuestro recorrido por el Valle Sagrado. La primera de las ciudadelas a visitar será la de Pisac, pero antes de llegar hasta dicha ciudadela, deberemos recorrer la carretera que discurre entre montañas y precipicios, desde la que se pueden obtener espectaculares vistas panorámicas. Al fondo, en el valle, se puede distinguir el curso sinuoso del río Urubamba, y junto al cual discurre la carretera y las vías del tren que tendremos que utilizar en nuestro próximo recorrido hasta Machu Picchu. Pero ahora nos dirigimos a Pisac. Llegamos a Pisac, la fortaleza inca de mayor tamaño de todas las que se encuentran en el Valle Sagrado. Desde la altura a la que se encuentra Pisac, se puede dominar visualmente gran parte del Valle Sagrado, con el pueblo colonial al fondo, bajo la majestuosa figura de la montaña sagrada Pachatusan, a la que los incas reverenciaban como la montaña que sostenía el mundo. La ladera de la montaña, con una pendiente de 45 grados, está cubierta de andenes o terrazas de cultivo. Así fue como los incas encontraron la solución
para sus sembrados en aquellos lugares donde no había terreno llano para sembrar. Estas obras de ingeniería agrícola consistían en terrazas o bancales de 2 o 3 metros de ancho, con forma de semicírculos concéntricos, separados escalonadamente por un muro de aproximadamente 3 metros de alto y que eran acondicionados para sembrar algún tipo concreto de hortaliza o maíz. Un sistema que vamos a encontrar en todas las ciudadelas incas. Enfrente de la ciudadela, en las laderas y acantilados rocosos que se encuentran al otro lado de la garganta del río Quitamayo, se pueden observar las cuevas que formarían parte del cementerio precolombino más grande que se ha encontrado en Sudamérica. Durante el Imperio Inca era frecuente que los cuerpos de los difuntos fuesen colocados en cuevas o machais, a las que se denominaba malquihuasis o casa de los ancestros momificados. Por desgracia, la mayoría de las tumbas existentes en dichas cuevas fueron profanadas y saqueadas por los buscadores de tesoros.
Y por fin llegamos a Ollantaytambo, un complejo inca militar, religioso, administrativo y agrícola. Tal como ya avancé en la presentación de esta serie, Ollantaytambo es uno de los lugares más enigmáticos que vamos a encontrar en la cordillera andina. Debido a la especial ubicación de la fortaleza, construida en un lugar estratégico sobre las laderas abruptas de dos montañas con un desnivel superior a 45 grados y sin apenas caminos o senderos por donde subir, Ollantaytambo fue la única fortaleza desde la cual los incas lograron resistir al avance de los conquistadores españoles. Tras pasar la puerta de piedra llamada Punku Punku, nos adentramos en el espacio inferior de la ciudadela y que, tras recorrer unos cientos de metros, nos llevará hasta las escalinatas que conducen hasta la cima del cerro, donde se encuentran ubicadas las construcciones ciclópeas que son el objeto de los mayores enigmas. De todas las ciudadelas incas, Ollantaytambo es la única ciudad que se conserva casi intacta y en la que aún viven los descendientes de los incas, en la que se pueden ver los canales y acequias que siguen siendo utilizados por sus habitantes, así como los corrales para animales llamados canchas, en torno a los cuales se disponen las viviendas construidas en adobe y techadas con paja. En la cima de la colina se ubica uno de los mayores templos dedicados a Inti, es decir, al dios Sol, el cual fue construido con piedras megalíticas transportadas desde una cantera situada al otro extremo del valle. O eso es lo que nos cuenta la arqueología oficial. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, a pesar de que la ciudadela fue construida en su totalidad y de hecho han seguido viviendo sus habitantes hasta la actualidad, la construcción del templo quedó inacabada. Y si a esto se le añade que la calidad del trabajo en la piedra es de una calidad muy elevada, con gran diferencia del resto de las construcciones incas del lugar, y donde los propios arqueólogos oficiales suponen que fue realizado por otros maestros arquitectos llegados del altiplano andino, es decir, del lago Titicaca, de los pueblos tiahuanacos, se nos está diciendo que dichas construcciones ciclópeas fueron realizadas por otra cultura muy anterior a la incaica,
tal como ya vimos en Sacsayhuamán, vemos en Ollantaytambo y también veremos en Machu Picchu y en Tiahuanaco en Bolivia en próximos capítulos. No es casual, por tanto, que todas las construcciones ciclópeas que ya hemos visto en Sacsayhuamán y ahora en Ollantaytambo y que próximamente veremos en Machu Picchu y en Tiahuanaco sean construcciones ciclópeas idénticas y, además, inacabadas, tal como podemos ver en dichos lugares donde los incas se adaptaron a las construcciones ya encontradas e inacabadas, intentando imitar la construcción que habían encontrado, pero evidentemente sin el mismo resultado en la calidad de los trabajos. Es por eso que en todos estos lugares ya mencionados encontramos dos tipos muy diferenciados de construcción. Por una parte, una construcción ciclópea, es decir, de grandes piedras de más de 100 toneladas de peso, unidas entre ellas sin argamasa o cemento, y entre las que no es posible introducir siquiera una hoja de afeitar entre sus juntas. Y la otra construcción, más acorde con la tecnología que existía en la época de los incas, donde no se conocía el hierro ni se hacía uso de la rueda, pues tal como asevera la arqueología tradicional, estas piedras megalíticas habrían sido transportadas desde canteras alejadas en decenas de kilómetros, arrastradas mediante cuerdas por cientos de hombres, sobre los troncos que irían colocando debajo conforme iban avanzando centímetro a centímetro, sorteando valles, ríos y acantilados. Y lo que resulta más inverosímil, talladas a golpe de pequeñas piedras de color negro que se suponían eran más duras. Sencillamente, imposible. Basta con observar las 6 grandes piedras de granito rosado que componen la parte frontal del Templo del Sol, de 4 metros de alto por 2 metros de ancho, traídos desde una lejana cantera y perfectamente ensamblados en la piedra. Los tallaron con pequeñas piedras negras y transportaron sobre troncos hasta la cima de la colina. Ya no se trata de una cuestión de fe, sino que la realidad desbarata todas esas suposiciones e hipótesis oficiales. Cualquiera que haya estado y visto el lugar se dará cuenta de que para construir dichos monumentos en la forma en que se dice por la arqueología oficial, haría falta construir previamente una gran rampa de varios kilómetros de longitud con un desnivel que no fuese superior al 10% y, además, que dicha rampa fuese totalmente compacta y lisa como un espejo, pues para arrastrar cientos de toneladas de dichas piedras por dicha rampa, esta debería de ser deslizante o muy lisa, además de la gran cantidad de troncos necesarios y que, según parece ser, no abundan en el lugar. Pero es que, además de esto, los cientos de hombres necesarios para arrastrar dichas moles de piedra necesitarían el espacio suficiente para tirar con cuerdas de las mismas, espacio que simplemente no existe en la cima de dicha colina.
Y ya, para acabar con el absurdo, hagamos una pregunta. ¿Por qué construir únicamente una pequeña parte con bloques megalíticos de piedra y el resto con pequeñas piedras del entorno, sin que se siga el mismo patrón de la construcción? Evidentemente, la respuesta se nos antoja que solo puede ser una. Simplemente no lo construyeron los incas, sino que fue una de tantas construcciones megalíticas que se encontraron los incas, ya abandonadas, y que aprovecharon para completar sus construcciones, llegando a utilizar incluso alguna técnica de ablandamiento de piedras que posteriormente se olvidó o no se quiso transmitir. De ahí que, en el resto de construcciones posteriores incas, ya no se utilicen dichas piedras megalíticas. Tal como ya hemos ido viendo en los lugares ya visitados, en Ollantaytambo también se hacía uso de los andenes o terrazas para el cultivo. Hasta el agua es cristalina, cuando el cielo es azul. Desde la cima de la colina, junto al templo megalítico, descienden empinadas terrazas para el cultivo del maíz, el cual se almacenaba en un granero llamado colca, que se encontraba a gran altura sobre las abruptas laderas del monte Pincuyuna, ubicado frente a la fortaleza. Y las estrellas al cielo, y las estrellas al cielo. Después de lo que hemos podido ver en Ollantaytambo, resulta evidente de que la historia debería reescribirse de nuevo. Una tarea nada fácil, pues existen demasiados intereses creados que dificultan dicha labor.